Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Registro Crítico, un programa de nuestra revista Descentrados.cl. Hoy tenemos a un tremendo invitado, dirigente social de muchísima trayectoria, líder del movimiento No Más AFP. Así que queremos darle la bienvenida a don Luis Mesina. Luis, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Agradecemos profundamente tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y espero que sea un programa que ayude a dar algunas luces sobre la oscuridad que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Así que muy contento. Muchísimas gracias. Bueno, vamos directo a las preguntas. ¿En qué consiste el movimiento No Más AFP? Bueno, este movimiento está pronto a cumplir los 10 años desde que se realizara la gran marcha el día 24 de julio del año 2016, donde salieron cientos de miles de personas. En junio se repitió la segunda con millones de personas, según los propios datos entregados por personas especialistas en el cálculo de cuánta gente participa. Y de ahí se sucedieron una cantidad impresionante de marchas grandísimas y por lo tanto estamos conmemorando los 10 años. ¿Cómo surge la coordinadora? Previamente a estos 10 años, después de la crisis del 2008, cuando se produce esta famosa crisis de Lehman Brothers, cuando quiebra un banco de inversión, un especulador, se produce un colapso en los fondos de pensiones y particularmente el fondo A de los ahorros de los trabajadores tiene una pérdida cercana al 30% del total del ahorro acumulado. ¿Qué significó eso en términos prácticos? Que la gente que estaba pronta a pensionarse y que le faltaba muy poco vio disminuir el fondo de pensión y por lo tanto el cálculo de la pensión bajó considerablemente. Y la gente tuvo que esperar mucho tiempo para poder acogerse a una pensión porque ¿cuál era la sugerencia de las AFP? No se pensiona ahora. Me recuerdo a la ministra Matei y en una oportunidad diciendo no hay que pensionarse, o sea, la solución a los pobres, a los trabajadores que querían hacer uso de este derecho, que es un derecho a jubilarse, no se podía realizar justamente porque se había producido una hecatombe a nivel de las bolsas financieras producto de la especulación inmoral que hacen estos bancos de inversión. Bueno, eso motivó y gatilló que un grupo de sindicalistas, particularmente la Confederación Bancaria, que estábamos más vinculados al tema financiero, decidiéramos coordinarnos entre varias organizaciones para hacer frente a este flagelo en el que se ha convertido el sistema privado chileno de capitalización individual. Y a partir de ahí surgió todo esto. ¿Crees tú que se cumplió en ese periodo el objetivo? Mira, el objetivo de aunar esfuerzos por tratar de develar la mentira de este sistema que había sido difundido con tanta, yo diría, extremada mentira. Recuerden ustedes que Don Francisco, Julio Martínez, que era un personaje conocido en esos años de la televisión, le hacían propaganda. Muchas personalidades hicieron mucha propaganda diciendo que con este cambio del sistema, bueno, las personas se iban a pensionar con una tasa de reemplazo, es decir, con un porcentaje que tenían en el sueldo activo cercano al 80%. El Mercurio llegó a señalar que dada ciertas características te podías jubilar con el 100%. Bueno, nada de eso se cumplió. La gente en general se ha pensionado en los últimos años con tasas de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje que uno saca de pensión respecto a lo que saca en la vida activa, cercana al 23%. Entonces, ha sido un fracaso por todos lados. Y el sistema ha sido un fracaso, insisto, y el movimiento No Más AFP tomó en sus manos esta bandera. Trató de hacer educación política en la gente de forma tal que entendiera que la seguridad social es un derecho, y creo que eso de alguna forma se consiguió. Sí, bueno, ese tema se instaló también en el debate presidencial, en las campañas presidenciales, en las campañas municipales. Se empezó a hablar del tema de la AFP y de este derecho que tenía la persona a poder decidir qué hacer también con su recurso. Bueno, lamentablemente, mira, en todas las encuestas de opinión, las AFP siguen siendo la industria más desacreditada. Lo malo, lo lamentable que en estos últimos 4 años y medio, desde que llegó Boric al poder, las AFP gozaron de un apoyo institucional donde ya nunca más se le hizo crítica a las AFP. Entonces, es la paradoja, las pensiones siguen cayendo, el sistema sigue desacreditándose, pero la opinión pública no sabe esto. Ya que mencionaste al expresidente Boric, las demandas del movimiento No Más AFP tuvieron la posibilidad de ser recibidas en la época presidencial de Boric por alguno de sus ministros. ¿Alguno quiso tener alguna cercanía con ustedes como movimiento social?
Un recibimiento formal de parte de la ministra Jara, en ese entonces ministra del Trabajo, recibió la propuesta, pero con ningún agrado. Lo recibió conjuntamente al ex subsecretario, el señor Larraín, que después salió del ministerio. Y ellos emitieron juicios que fueron categóricos para nosotros, o sea, no se van a tocar las AFP. Esto lo dijeron el primer año de gobierno. Por lo tanto, toda esta gente que eufóricamente salió a celebrar esta reforma de pensiones, que es un verdadero fraude, tiene que hacer el mínimo esfuerzo de leer y estudiar un poco lo que significó. La ministra, a los 2 o 3 meses de haber asumido, tuvimos esa reunión y francamente nos dijo ella y Cristian Larraín, subsecretario, de que las AFP no se tocaban. Sin ninguna moción. No se tocaban, a diferencia de Piñera, Sebastián Piñera, que sí se tocaban con Sebastián Piñera. No se tocaban, y lo que venía aquí, una propuesta, era un nuevo sistema solidario, con una nueva contribución, es decir, con el 6% que se iba a incrementar. Ese 6% no iba a ir a las AFP, iba a ir a un nuevo sistema, bien alambicado, bien enredado el sistema. Pero el 10% acumulado durante 40 años no se tocaba. Eso nos dijo el gobierno. Y bueno, de hecho cumplió. Pero no solamente cumplió con ese 10%, sino que es mucho más brutal, porque el otro 6% finalmente se mantuvo en la capitalización. Entonces las AFP, que tenían un pánico, no sé si en realidad tenían pánico, quizás una exageración, ellos querían que ganara la derecha. Bueno, ganó Boris. Y con Boris se encontraron con la sorpresa de que las AFP no solamente se consolidaron, sino que aumentaron la contribución. No desaparecieron. Piñera había planteado eliminar las AFP, había planteado abrir la competencia de forma tal que compitieran fondos de inversión, compañías de seguro. Nada de eso se hizo. Y al fin de cuentas, hoy día estamos en niveles de deterioro, yo diría, sustantivo de las pensiones. Hay un sector que se mejoró, que son aproximadamente 117.000, 120.000 personas, que como consecuencia de la PGU que le entregaron, se vieron beneficiados. Pero es un porcentaje minoritario respecto a la gran mayoría de las personas. Oye, cuéntanos un poco cuáles fueron las principales características de las propuestas previsionales que hizo el movimiento No Más FP con el apoyo de la Fundación Sol. Bueno, lo que nosotros planteábamos era un sistema de seguridad social. ¿Qué significa esto? Que la seguridad social se entiende como un derecho fundamental. En Chile no existe seguridad social, existe incerteza social. La gente que trabaja, que tiene 50, 60 años, las mujeres que tienen 60, que están próximas a pensionarse, no tienen absolutamente ninguna certeza de que cuando cumplan la edad de pensionarse van a tener una pensión que les permita hacer frente a las contingencias de la vida. O sea, enfermedades, invalidez, muerte, etc. No hay ninguna certeza, muy por el contrario. La única certeza que tú tienes es que pensionándote te empobrece en forma inmediata. Pero eso es radical, o sea, te empobrece inmediatamente, porque la pensión representa un porcentaje muy bajo del sueldo que tú tenías en la vida activa. Y si la gente en su gran mayoría gana muy poco, imagínate que te castiguen el salario. Ahora, la propuesta nuestra era una propuesta que en términos prácticos, así, para explicarla de manera sencilla, significaba que la contribución, es decir, el aporte que hacen los trabajadores, iba un fondo solidario con el aporte de los empresarios y un aporte del Estado. Era tripartito. Y ese fondo garantizaba a las personas que, dependiendo de los años de contribuciones, de cotizaciones, tú lograbas un porcentaje de acuerdo a tu salario, promedio de los últimos 10 años. Entonces, si tú ganabas 1.000.000 de pesos, para poner el ejemplo más simple, y habías cotizado durante 30 años, 35 años, tu tasa de reemplazo era cercana al 80%. Entonces recibías 800.000 pesos cuando te pensionabas. Eso permitía cumplir con el estándar que se paga en la gran mayoría de países donde existen sistemas públicos de seguridad social. Y, por lo tanto, este sistema además garantizaba una pensión mínima que siempre estaba por encima del ingreso mínimo, del salario mínimo. Hoy día estamos hablando de 520.000 pesos aproximadamente. Eso era mucho más de lo que se paga hoy día. Piensa tú que las pensiones en promedio hoy día de la gente que se está pensionando con 30 y 35 años de cotizaciones está cercano a los 320.000 pesos. Es decir, muy por debajo de lo que es el ingreso mínimo. Entonces, el sistema que proponíamos nosotros es un sistema de seguridad social que entregaba una cosa que es muy importante: certeza. Certeza
de que tú al final de tu vida activa ibas a tener una pensión suficiente, y esto lo dice la propia OIT, una pensión suficiente para atender las contingencias derivadas de los estados de necesidad. Casi textual te lo estoy diciendo. O sea, si hoy día tú recibes una pensión de 300.000 pesos, por supuesto que no tienes ninguna posibilidad de atender las contingencias que se te presentan en la vida. Bueno, con una pensión un poco más alta, por supuesto que no era el paraíso, pero a lo menos tenía un sentido mucho más grande de dignidad la persona que la recibe. Y de subsistencia, Por supuesto, considerando por que supuesto. no todas las personas Claro. tienen vivienda propia. Claro, pero además justamente los fondos en algún porcentaje, porque había que tener un fondo de reservas técnicas para atender las contingencias de los mercados bursátiles, qué sé yo, pero iba a tener una orientación más clara, reivindicando un poco lo que fue el antiguo sistema de cajas de previsión, que además hacían una contribución importante al desarrollo de nuestro país, como lo hacen los fondos de pensiones en distintos países del mundo. O sea, si tú tienes una cantidad gigantesca de recursos y hay que invertirlos, la pregunta que hay que hacerse es ¿con qué criterio los invierto? Si con un criterio social, es decir, construir lo que hablábamos antes del programa, viviendas sociales, como las viviendas de la Villa Frey, de la Villa Olímpica, que son viviendas de 90 a 100 metros cuadrados, o seguimos dejando que esto opere con nuestros mismos fondos de pensiones, financiando a la inmobiliaria, a Cámara Chilena de la Construcción, para que construya edificios de 30, 35 metros cuadrados, cobrando cantidades siderales que afectan a los mismos trabajadores, que son los que finalmente le pasan ese dinero. Ninguna de estas propuestas finalmente fueron inculcadas por el gobierno, por el No, parlamento. ninguna, absolutamente ninguna. Por eso el movimiento No Más AFP quizás fue el único movimiento, luego mucho respeto a otros movimientos, a otras organizaciones sociales, sindicales, por ejemplo. Este fue el único movimiento. Y lo bueno es que hoy día hay mucha evidencia porque están los registros en YouTube, en las distintas plataformas. El único que dijo no de principio a fin a la reforma de pensiones de Yader Jara y Gabriel Boric. Nunca. Este movimiento llamó a votar por la candidata Jara. Nunca. Porque consideramos derechamente que se traicionaba el compromiso que se había hecho. Gabriel Boric marchó con la camiseta No Más FP, hizo campaña Fue por parte de su promesa de campaña. Pero bueno, eso es lo grave. Oye, bueno, este escenario político que tenemos hoy con el lamentable gobierno de Kast, del presidente Kast, ¿es un escenario propicio para poder conmemorar estos 10 años de este movimiento? O sea, la conmemoración yo creo que trasciende a la coyuntura, es decir, por ejemplo, el 1 de mayo, que es una de las fechas emblemáticas que se conmemora cada 1 de mayo durante la tiranía, igual lo conmemoramos, ¿no? Con el riesgo que ello implicaba, porque la conmemoración implica de alguna forma recordar, pero no recordar con un sentido solamente sentimental, sino que recordar con el objetivo de tener presente que yo diría, esas acciones nos permiten a nosotros comprender que solamente por ese camino se pueden lograr conquistas relevantes para el mundo del trabajo. Y qué mejor que nosotros conmemorar esta fecha, este aniversario número 10, que lo vamos a hacer. Ya tenemos fecha, el 28 de este mes, 29, perdón, el día 29, miércoles 29, en el sindicato del BBVA. Después les vamos a mandar la invitación formal para que en los próximos programas puedan ayudarnos a invitar, y ustedes están cordialmente invitados. Y vamos a estar con Marcos Kremerman, que es un importante economista de Fundación Sol, justamente preguntándole, haciéndole la pregunta que tú me hiciste hace algún rato atrás. Después de 10 años, ¿en qué estamos? ¿Qué pasó después de 10 años? Y creo que es relevante que la ciudadanía conozca, porque creo que en Chile uno de los grandes temas que tenemos que abordar es derribar tanta mentira que hay en el país. No, y sobre todo convocar a nuevas generaciones. Exacto. Porque el tema de la FP es transversal, ¿no? Es transversal a las edades. Por supuesto. Probablemente mi edad, cuando se jubile, va a ser aún más precaria el monto de subsistencia, considerando que no tenemos derecho a la vivienda, la salud sigue siendo bajo ninguna garantía. Tú lo mencionaste hace un momento, que aparecieron otros movimientos. ¿Qué te pareció el movimiento Con Mi Plata No? Y si existían algunas coincidencias con No Más FP. Bueno, Con Mi Plata, ¿no? Es un movimiento después se supo todo. Bernardo Fontaine, el diputado Orrego, recientemente electo, fueron las caras visibles de este movimiento Con Mi Plata No, que estuvo abierto y directamente un financiamiento de la asociación de FP. Después se supo todo, Canal 13, con la campaña de mentiras.
Y con mi plata no significaba justamente levantar una consigna que le hacía mucho sentido a la gente que estaba además en el proceso constituyente, asustada por la campaña mentirosa sistemática que se instaló en nuestro país para echar abajo el proceso constituyente. Y tuvo un respaldo financiero impresionante. Mira, un dato que a nosotros siempre nos llamó la atención. Nosotros fuimos el movimiento que logró la segunda más grande adhesión en términos de firmas para las iniciativas de norma, de iniciativa de ley, se llama iniciativa de ley. Iniciativa popular de ley creo que era el nombre. Bueno, con mi plata no logró en un primer momento casi 40.000, nosotros logramos 24.000. Algo por ahí, 24.000. Claro, casi nos duplicaron. Y sabes tú, nosotros recorrimos prácticamente todo el país. Santiago por lo menos recorrí. Nunca nos encontramos. Nunca. Nos encontrábamos con otros movimientos que buscaban firma también para patrocinar normas, leyes, ambientalistas, ecologistas, gente de derecha nos encontrábamos muchas veces, en hospitales públicos. Nunca nos encontramos con esta gente y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde sacaron las 60 y tantas mil firmas? Esto es un montaje. Este país es un país donde se ha establecido como legítimo cuando la derecha y los sectores dominantes pueden mentir, manipular incluso la información pública, ojo, lo que estoy diciendo, pública, pueden tener injerencia en penetrar servicios públicos para manipular la información y contar con la más absoluta impunidad. Lo que hemos descubierto después de, quizás el más grande aporte es quien publicó, esta periodista que publicó, o la abogada periodista que publicó los audios de Hermosilla, hemos sabido muchas más cosas a través de esos audios, de lo que en este país se sabe a través de la prensa que oculta todo. ¿Crees tú que la prensa instrumentalizó el movimiento? Por supuesto, por supuesto. Mira, nosotros nos invisibilizaron ya a partir de esa fecha, el 22, 23 ya nos cortaron. Del 23 creo que no hemos tenido ninguna aparición pública. Mis últimas apariciones fueron justamente en 2 canales, en Chilevisión y en el Mega con Bernardo Fontaine. Las dos. Pero ahora Fontaine es de los tipos que tú le puedes dar y el tipo no se inmuta y sigue con su discurso. O sea, ellos hacen caso omiso a la verdad. Caso omiso, le importa un carajo que tú le digas, mira, pero tú tienes conflicto de intereses, eres un tipo que trabajó para las compañías de seguro, para los bancos. Entra por aquí y le sale inmediatamente. Y él sigue con su discurso. Se quieren robar la plata, se quieren robar la plata. La propuesta de la constituyente implica que van a expropiarlo. Entonces, pero ningún periodista tenía yo diría, la convicción, la valentía para enfrentarlo. Entonces había siempre un acuerdo, un gran acuerdo. Y en este gran acuerdo están, desgraciadamente, la gran mayoría de los partidos actuales, la gran mayoría de los partidos actuales. O sea, esta es una estructura bien diseñada. Entonces, desde la izquierda a la derecha, pero todos dentro del mismo sistema. Entonces, tú puedes ser muy crítico, pero estás dentro del escenario, no están fuera. Y eso es lo que ocurre hoy día en Chile, y viene ocurriendo hace mucho tiempo. Mira, te voy a citar textual. El capital ahorrado por las y los trabajadores chilenos en su fondo de ahorro previsional el día de hoy es de alrededor de 258.000 millones de dólares. Eso lo convierte en el fondo capital más grande del país. Sin embargo, los trabajadores no pueden hacer nada con él, salvo esperar que sea invertido de un modo beneficioso para sus pensiones. Antes de jubilarse, los cotizantes no pueden obtener beneficios con sus ahorros. En Chile se ha discutido mucho la administración del fondo que debe seguir en manos de los administradores privados o debe seguir en manos de algún administrador estatal que los reemplace. ¿Qué nos puedes comentar de aquello? Bueno, es cierto, el fondo está en 260.000 millones de dólares, una cantidad estratosférica de recursos. Claro, estamos ya cerca del 66% del PIB, o sea, una cantidad sideral de recursos. Se dice que en 20 años más podemos superar los 600.000 millones de dólares, es decir, 2 veces el Producto Interno, una cantidad pero sideral de recursos. La gente tiene que saber que la mitad de ese ahorro está invertido fuera del país. ¿Dónde está invertido? En instrumentos financieros, en acciones mayoritariamente. La otra mitad está invertida en el país también en acciones. La gente debe saber que cuando todos los meses les descuentan ese 10% para la cuenta de capitalización individual, además de las comisiones, ese 10% va para las AFP. Las AFP que hacen con esos recursos lo invierten en acciones, lo invierten en bonos de deuda. ¿Quién compra esa mercancía llamada capital, que es el ahorro nuestro, que es salario de los trabajadores? Los bancos, por ejemplo. Los bancos. Yo trabajo en el sistema financiero hace 40 años. ¿Qué hacen los bancos con ese dinero? Lo compran y lo transforman en una mercancía que van a ofertar, que se conoce como crédito. Entonces, ofertan crédito. ¿Quién demanda crédito?
Los trabajadores. ¿Y qué son los trabajadores? Los mismos dueños de capital. La diferencia es que ese capital se lo prestan 10 veces más de lo que le costó al banco obtenerlo. Entonces, por eso los bancos tienen rentabilidad del 20% promedio en estos últimos años. Y la banca, estos últimos años, ha bajado el nivel de colocación, es decir, y para que la gente entienda, las colocaciones son los préstamos. Ha colocado menos préstamos. Entonces tú te preguntas, ¿y cómo obtiene la rentabilidad? Porque el costo del dinero que presta es mucho más bajo. Siempre hay una máxima de los fenicios, antiquísima, que para poder tener mayor rentabilidad o mayor ganancia hay que comprar siempre barato. Tú compras barato y por lo tanto el margen que tienes para mover el precio va a depender mucho de ti porque tú controlas. Bueno, los bancos hacen eso, compran barato. Muy barato la mercancía está llamada. Entonces tienen para jugar la tasa que se conoce como spread financiero, es muy alta y va siempre en beneficio de ellos. ¿Crees tú que los retiros que se generaron, sobre todo en pandemia, lograron afectar en algún porcentaje el negocio de las FP? Nada. ¿Y cuál es tu reacción o cuál es el pensamiento que también o las impresiones que te dan todos los proyectos de ley que presentó la diputada Pamela Giles, que fue casi su bandera de parlamentaria en el periodo? Yo creo que lo único bueno que tiene Pamela Giles es haber presentado los retiros. Y ojalá lo siga presentando y se puedan ganar. Es lo único bueno que tiene. Porque el retirar parte de los ahorros de los trabajadores es recuperar en parte el salario que les ha sido despojado para colocarlo al financiamiento de la inversión privada. Por lo tanto, una fracción que tú saques de eso es un triunfo barativo. Oye, avanzando también con tu vasta experiencia como sindicalista, ¿no? ¿Por qué crees tú que hoy que los trabajadores han sido prácticamente borrados del mapa de la negociación, tanto en la discusión del salario mínimo, como también en la fuerza que se ha perdido por los movimientos sindicales para la defensa de sus derechos laborales en la empresa privada, también en el sector público? Bueno, esta es una pregunta muy relevante. Estamos viendo una época compleja donde el mundo del trabajo ha sido objeto de una sistemática política de exterminio, diría yo. No solamente en Chile, yo creo que esta es una ofensiva a nivel mundial. Y se explica, entre otras cosas, porque el predominio del capitalismo en su expresión más brutal, que es el monetarismo, llamado en Chile neoliberalismo, pretende siempre hegemonizar a partir del capital todas las áreas de la economía, toda la conducta, todas las relaciones sociales están determinadas por el predominio que tenga el capitalismo como sistema, yo diría, brutal en esta época. ¿Y eso qué ha significado? Que no existe contraparte a esta propuesta del capitalismo, no existe una contraparte, no existe alguien que pueda levantar una voz diferente. Después de la posguerra existió la socialdemocracia, existió el comunismo, comunismo entre comillas, el stalinismo, pero le salían al paso. Habían miradas distintas para enfrentar la realidad. Después tuvo la Revolución Cubana. Bueno, existieron distintos hechos a nivel planetario que hicieron a la ciudadanía, a los pueblos, tener esperanza de que podía cambiarse esta situación tan adversa que siempre el trabajo enfrentado frente al capital. Bueno, hoy día no hay nada de eso. De la caída del 90, yo diría, ahí venimos en un proceso, pero muy intenso, de Cleveland, muy intenso, bueno, del consenso de Washington, la caída del muro, etc. Y eso ha significado una ofensiva no solamente material, creo que hay una ofensiva también en el plano subjetivo. Esto de sistematizar la propaganda para acabar con esta idea de que el socialismo es posible, de que hay una alternativa al capitalismo, creo que es algo que ha hecho mucho daño. Y por lo tanto eso ha tenido un correlato. Los partidos que en un momento representaron los intereses de la clase trabajadora fueron partidos finalmente cooptados, ganados al mismo discurso oficial. Entonces, como decía hace algún rato atrás, dentro del mismo esquema están partidos de izquierda y partidos de derecha, pero todos están por la capitalización, están todos por el capitalismo. ¿No has escuchado tú algún sujeto de izquierda que está en el Parlamento que algún día diga que es anticapitalista, que es socialista? No, pues, no vas a escuchar a ninguno del Frente Amplio, ninguno del Partido Comunista. Entonces, ellos son socialistas, lo dicen en reuniones privadas, pero públicamente jamás lo van a decir. Entonces, como ya no hablan de eso, la ciudadanía también empieza a perder significado respecto a los conceptos, respecto a las palabras. Y entonces estamos bombardeados por un discurso hegemónico que tiende a, yo diría, a resaltar la meritocracia, el individualismo, la competencia desenfrenada entre los sujetos, etc. Entonces todos creen que eso es así, que siempre ha sido así. Entonces estos partidos que tenían la responsabilidad de mantener en alto la historia, no lo hicieron porque capitularon. Entonces,
No te hablan de que en el pasado los sistemas de seguridad social permitían a la gente más pobre acceder a una vivienda digna, de que podía haber interacción social, de que un hijo de un obrero podía llegar a la universidad sin ningún tipo de problema, endeudándose, etcétera, etcétera. Eso no se habla, no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque hablarlo es incómodo, porque el Mercurio te censura, porque los medios de comunicación te censuran. Entonces, los diputados, ¿qué prefieren? Y los políticos, ¿qué prefieren? No, estar siempre bajo las cámaras, ¿eh? Y hablando un discurso que es funcional. ¿A qué? ¿A qué es funcional? A los trabajadores, por supuesto que no es funcional a mantener el capitalismo en su expresión más, yo diría, brutal, que es la chilena. Oye, ¿y cuál es el camino hoy? ¿Cómo ves tú el camino del movimiento sindical? ¿Cómo se refuerza? ¿Cómo se introduce nuevamente en las generaciones la importancia, la relevancia del movimiento sindical? Bueno, esa pregunta es la pregunta para una pregunta difícil. Pero algunos sindicatos, algunos dirigentes nos la hemos funcionado, no la hemos formulado. Y por supuesto que no es fácil, es compleja, porque el mundo del trabajo además ha sufrido un impacto brutal en las formas de organización del trabajo, que es un tema que no muchas veces se habla. La tecnología ha permitido optimizar las formas de trabajo, la productividad ha aumentado considerablemente y por lo tanto se ha producido un desplazamiento, una destrucción de fuerzas productivas, que es lo que estamos mirando. Los bancos, por ejemplo, en el caso de Santander, han cerrado más de 200 sucursales en los últimos 4 años, despedido más de 4.500 trabajadores. Y no se vuelven a reemplazar. Entonces, ¿cómo te explicas tú que una institución financiera mantenga tasas de rentabilidad del capital más altas que el año anterior y tiene menos oficinas, menos trabajadores? ¿Por qué? Porque justamente ha optimizado a través de la tecnología, pero eso también ha producido una sobrecarga en los trabajadores actuales, la intensificación del trabajo brutal. Tú lo ves en el comercio, lo ves en la minería, lo ves en el transporte. O sea, la paradoja, tenemos más tecnología y estamos trabajando más horas, al punto que hoy día la discusión con estas medidas es que pasemos a trabajar 52 horas semanales. Entonces, ese es el contrasentido, es la paradoja de la tecnología. Pues bien, ese es un problema grave que tienen que enfrentar los sindicatos y responder a esa pregunta. ¿Y cuál es, a juicio nuestro, uno de los caminos? Es recuperar primero, para poder hacer este debate hay que tener autonomía e independencia política. Si los sindicatos siguen prisioneros de los partidos políticos, partidos que están en bancarrota, no tienen ninguna posibilidad, porque siempre va a llegar el burócrata del partido que puede financiar una actividad a decir que esta es la voz oficial del partido y por lo tanto no se puede pensar, no se puede repensar lo que necesitamos hacer. Nosotros estamos haciendo una experiencia, los sindicatos bancarios, con la gente de la minería, y el próximo mes vamos a tener un encuentro en el norte de Chile con el objeto de invitar a más organizaciones a repensar qué hacer. Porque la pregunta tuya es una pregunta con sentido, pero no tenemos la respuesta aún. Lo que sí nos queda claro es que hay una máxima que se repite históricamente: la unidad es fundamental, y no solamente la unidad, sino que la movilización, porque tampoco no podemos contentarnos solamente con hablar de unidad. Si la unidad no se materializa en acciones concretas, no tiene sentido, y por eso hemos dicho que hay que recuperar ciertas palabras que son importantes. Por ejemplo, bueno, lo voy a decir aquí, la huelga general. La huelga general que le da tanto miedo a esta izquierda, esta izquierda que nunca ha hecho huelga general porque nunca ha trabajado. Me estoy refiriendo concretamente a los políticos profesionales. No me refiero a la izquierda real. Pero si tú no hablas de huelga general, jamás los trabajadores van a comprender o van a entender o van a saber qué es la huelga general. Entonces, poca distancia o mucha distancia van a tener con lo que ocurrió en 1886 en Chicago, por ejemplo, las grandes huelgas de las mujeres en Nueva York, producto de demandas salariales y ambientales. Y cuando se habla de huelga general es muy importante a propósito del surgimiento del movimiento feminista, porque las grandes huelgas generales en su mayoría han sido siempre desarrolladas por mujeres, especialmente el sector textil, tanto en Nueva York, Petrogrado, San Petersburgo, Leningrado, como quieran llamarlo, en la Rusia antigua, y huelgas generales que lograron avances sustantivos para los derechos de las mujeres, jornadas laborales más breves, no tan extensivas. Es decir, la lucha fue contra la intensificación del trabajo. Y eso gracias a la fuerza de la unidad, pero también a la fuerza y la decisión de querer enfrentarse a los empleadores. Si no se habla de eso, mal. Podemos pedirle a los trabajadores que el día de mañana, ante un llamado, ante una convocatoria, estén dispuestos a sacrificar una parte de su vida para que avancemos en defendernos, por ejemplo, estos ataques que está haciendo el gobierno de Kast. Y
seguir luchando por restituir derechos que perdimos. Oye, cuáles crees tú que son los temas, cuáles son los desafíos que va a tener el movimiento sindical en este periodo de gobierno? Mira, yo creo que por de pronto, quizá, y ojalá que estas 22 medidas que ha planteado esta comisión inmoral, ¿ah? Donde está el señor David Bravo, que trató a los trabajadores de ser un cacho en la economía, se le salió, ¿ah? Pero eso lo piensan toda esta gente, y ojalá pudieran tener esclavos, porque dar empleo y a bajos costos, bueno, la esclavitud también generaba empleo, ahí no teníamos problema de desempleo en el periodo de la esclavitud. Es quizás lo que sienten ellos, de alguna vez, rememoran esta especie del feudalismo, la vieja aristocracia metida en los campos. Son esta gente que quiere hacer volver la rueda de la historia. Y ante eso debiera generarse una bronca más grande de la gente. Creo que hay que empezar a hablar más claro. La gente tiene que también expresar un sentimiento de rabia. Porque imagínate tú que te pretenden hacer trabajar en el comercio en los periodos de las fiestas patrias, la Pascua, el Año Nuevo, 52 horas semanales. Y después cuando pase el Año Nuevo, el día 3 de enero, 4 de enero, te digan, tómese toda la semana, que no tiene sentido, pero no te van a pagar nunca más horas extraordinarias. Van a condicionar. Te van a intensificar el trabajo a niveles brutales. Entonces, dime, trabajando 52 horas. Entonces, esto es una paradoja. Pero bueno, si eso no es capaz de despertar a los trabajadores, es complicado. Y creo que tenemos que ser capaces ahora, en este momento, de sumar esfuerzos para contener este intento de eliminar la indemnización por año de servicio. Me permito una pequeña licencia. Mira, se habla, y la izquierda, esta izquierda encabezada por la señora Paulina Bodanovich, que es una vergüenza, han abierto la posibilidad de negociar esto. Pero mire, es tan brutal porque dicen, no, pero se podría pagar indemnización a todo evento. No, la indemnización no se paga a todo evento. La indemnización, y esto es bueno que la gente lo sepa, la indemnización significa reparar, resarcir un daño. Un daño. Nada más. La indemnización por año de servicio no tiene otra consideración que no sea reparar o resarcir un daño. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño? El daño que provoca que te hagan perder el trabajo. ¿Y por qué un daño? Porque el trabajo es un derecho inalienable a la persona humana, que estaba consagrado en las normas internacionales, en la OIT. El trabajo hace más de 6, 7 décadas que está reconocido mundialmente como un derecho prácticamente humano. O sea, si el empleador te conculca ese derecho, que es un derecho inalienable, tiene que resarcirlo, el daño que ha provocado, porque un daño en el sistema capitalista, no tener trabajo, significa mucho, es muy grave. Entonces, cuando tú perdías el empleo, tenían que repararlo. No es un premio, como dice la señora Bodanovich. No es un premio, esto no es que estemos jugando, es reconocer, en primer lugar, al trabajo como un derecho fundamental de las personas. Y eso es lo que se ha perdido en estos últimos 20, 30 años. En Chile yo creo un poquito más. Bueno, venimos del año 80, con Margaret Thatcher y Reagan, pero después del 90 con la caída del muro, pero en Chile veníamos un poco antes. ¿Por qué ha reconocido Chile internacionalmente? Porque aplicó los cambios estructurales antes del consenso de Washington, mucho antes. Luis, ¿cuáles son también los desafíos en este periodo? ¿Cuáles son los nuevos aires que va a tomar el movimiento No Más FP en estos años que nos vienen? Sí, eso sí que no lo podría responder. Creo que es la única pregunta que no estoy en condiciones de responder, porque el movimiento No Más FP es un movimiento. ¿Pueden ser cuáles son tus esperanzas? Es un movimiento, y como tal los movimientos, a diferencia de los sindicatos son estructuras burocráticas. ¿Sí? Esto que digo a lo mejor a algunos les va a incomodar. Los sindicatos son estructuras jurídicas, tienen normas, los trabajadores cotizan obligadamente porque a través de las planillas se les descuenta la cotización. Un movimiento social es un movimiento voluntario. No hay membresía que esté obligada a tener que pertenecer. De hecho, nosotros tuvimos miles de personas en el movimiento y hoy día hay mucho menos. ¿Por qué? Porque se produjo un reflujo. Y porque además mucha gente que era del Frente Amplio, que estaba en la coordinadora, cuando ganó Boric, se fue del movimiento. Así como los comunistas también se fueron. ¿Por qué? Porque los del Frente Amplio y el Partido Comunista fueron a celebrar la reforma, que no es reforma, que levantó la ministra Jara. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Bueno, yo tengo la esperanza de que este sistema va a colapsar, y ya está colapsando, pero puede colapsar en cualquier momento producto del derrumbe de la fuerza a nivel mundial, a nivel planetario, y eso puede ser el gatillante para que la gente nuevamente salga a las calles. Nunca se repite la historia de la misma manera, eso sí que estamos claros. Pero puede venir un movimiento fuerte
que haga nuevamente que en Chile haya una revuelta, un estallido. Querido Luis, la cámara es toda tuya. Para cerrar, agradecer por supuesto la participación, agradecer a todos y cada una de las personas también que nos siguen y que son fielmente seguidores. La cámara es toda tuya. ¿Cuál es tu No, bueno, mensaje? agradecerles primero que me hayan invitado. Espero no haber incomodado a alguno de los oyentes, pero creo que es valioso un espacio como este que permita que hayan distintas visiones, ¿ah? Creo que lo más importante y que necesitamos con urgencia es justamente que se contrasten distintas miradas frente a la realidad. Yo me inscribo desde aquellos trabajadores que tenemos una mirada crítica de la sociedad, somos anticapitalistas, creemos en una sociedad distinta a esta. Por supuesto que recogemos lo mejor de lo que ha dado la inteligencia humana. La tecnología es fruto de la maravillosa creación humana, no es de los más. La tecnología es fruto y consecuencia del desarrollo acumulado de la inteligencia humana. Ahí caemos todos. Hasta el portero que barre la puerta de un edificio ha contribuido a la generación de esta riqueza intelectual. Y por lo tanto, creo que el mensaje a la gente es que tenemos que apoyar estos medios alternativos que permitan justamente que vayamos instalando ideas. Pero no nos quedemos en el campo solamente de las ideas, porque eso es platonismo puro. Necesitamos materializarlo. Y para materializarlo necesitamos organizaciones. Y esas organizaciones tienen que ser organizaciones, yo no digo, no quiero decir impolutas, así, puras, prístinas, no. Organizaciones humanas con defectos, con errores, con aciertos, pero que tengan un propósito, luchar por lo que declaran sostener. Y creo que eso es lo más relevante. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti por participar. Y gracias a todos ustedes que nos están viendo. Recuerda, comparte, difunde, pensar. Es lo único que hoy tenemos para poder sobrevivir este periodo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo.